Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 741, La minería enana. Limpiar todos los materiales no llevó nada de tiempo. Fue un proceso muy rápido que terminó y dejó al grupo listo para hacer su movimiento. Mientras lo hacían, Debbie logró encontrar algunos goblins de roca más escondidos. No parecían querer pelear hasta que Debbie se dio cuenta de que estaban esperando para emboscar al grupo. Esta fue su estupidez en acción. Si bien la batalla no había sido tan dura como otras, el grupo había ganado bastante con ella. Debbie pudo obtener mucha energía del alma que lo ayudó a recuperar toda su fuerza e incluso a crecer. Chai incluso estaba disfrutando del entorno de la cueva, ya que había podido usar sus habilidades y obtener algo de energía oscura. La anguila de medianoche era la más enérgica ahora. Siempre se había sentado a la sombra de María esperando defenderla. Pero desde que se le había permitido demostrar por qué tenía el deber de guardaespaldas, estaba muy feliz. María incluso la estaba elogiando. La habilidad de batalla que tenía era mucho mejor de lo que había sido desde que había estado absorbiendo diligentemente energía para crecer. Además de esto, los cristales de tierra que el grupo había ayudado a recolectar del suelo demostraron el valor de esta mazmorra. La gran cantidad de energía de la tierra permitió que los goblins de roca y los dos trolls de roca hicieran sus nidos aquí. Habían podido crecer simplemente durmiendo en la cámara más grande. Tenía mucho sentido. Si bien no habían alcanzado una cantidad lo suficientemente alta como para que se los pudiera llamar un ejército, tenían el potencial para hacerlo si se los dejaba solos. Especialmente con las mayores cantidades de energía terrestre que los alimentarían cuando descansaran aquí después de salir a cazar comida. Cuando el grupo salió de la mazmorra, nadie dudó en mover las piedras apiladas que habían dejado allí los goblins de piedra. Ahora no podrían evitar que la mazmorra se moviera nuevamente. Como señal de esto, Clark juró que vio que el espacio alrededor de la mazmorra temblaba cuando lo hicieron. Algunas cosas que existen no estaban destinadas a permanecer fijas en todo momento. Las mazmorras más permanentes que literalmente conectaban mundos tenían cimientos más sólidos. Nadie creería que desaparecerían al azar. Pero las mazmorras más pequeñas como esta tenían una sensación de inestabilidad que irradiaba de ellas. Como si no tuvieran el mismo peso que otras. Dejando de lado este pensamiento, Clark se dio cuenta de que ninguno de los goblins de roca había regresado todavía. Esto fue una suerte para el grupo, ya que descendieron por el pequeño acantilado desde la cueva. Pudieron volver a su viaje mientras buscaban señales de la ciudad enana en movimiento. Sería un poco más difícil encontrarla de lo que pensaban por el momento. Misión secundaria, plagas de duendes de roca. Requisito, encontrar la fuente de los goblins de roca y eliminarlos. Recompensa, 5 tickets gacha aleatorios, un cristal de energía de muerte mediano, un cristal de energía de sombra mediano, un cristal de energía de dragón mediano. Se están lanzando tickets gacha aleatorios. Frasco de agua pura, común. Lingote de hierro poco común. Cráneo de hombre lobo, raro. El cráneo de hombre lobo es un cráneo limpio y pulido de un hombre lobo. Normalmente se conserva como trofeo para aquellos que desean mostrar su habilidad para la lucha. Sin embargo, algunas personas lo usan para hacer una armadura de hueso de hombre lobo. Esto es muy valioso para aquellos que disfrutan de la artesanía con herramientas finas debido a las delicadas acciones necesarias para hacerlo. Como material, también es muy resistente. Dado que las bestias no muertas pueden usarlo como parte de su cuerpo. Pequeño cristal de energía de fuego, común. Hojas de té verde, poco común. Té verde básico que ayuda a tonificar el cuerpo. Si bien el boleto de gacha aleatorio no le dio mucho a Clark, sintió que el cráneo de hombre lobo sería un artículo valioso que podrían vender a los enanos. Especialmente porque literalmente mencionaba que sería un gran material para un determinado conjunto de armadura. Sin mencionar que el requisito de elaboración era bastante alto debido a las delicadas manos necesarias.
Los cristales de energía también le resultaron muy útiles a Clark, ya que estaba seguro de que ayudarían a sus compañeros. Pero el cristal de fuego podría ir a parar a Isa o a Ralph. Incluso el esqueleto de llama azul que tenía ella se encargaría de ello. El único inconveniente era que era un cristal pequeño que no tenía mucha energía de fuego. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto. ¿Qué pasó con este lugar? Reese se levantó un poco más alto y miró a lo lejos. Desde donde el grupo había logrado caminar desde la mazmorra en la que acababan de estar, ahora veían las ondulantes colinas rocosas que conducían a una montaña más grande. Sin embargo, lo que vieron fueron grandes pozos donde parecía que algo había excavado el suelo o lo había sacado con un solo movimiento. Mirando a su alrededor, también había montones más altos de tierra caída y rocas rotas. Como si lo que habían tomado lo hubieran roto y revisado antes de devolverlo a su lugar, destruyendo ligeramente la tierra. Clark se preguntó si este sería un buen lugar para decidir qué pensaba de los enanos. Esa es la búsqueda minera que usan los enanos. Cavan en las direcciones de la tierra para buscar minerales antes de comenzar a excavar en el suelo. Tienen bestias que pueden detectar los rastros más pequeños de metales. Ella tenía la información que ayudó al grupo a comprender, pero Clark no parecía feliz. Entonces, destruyen gran parte del suelo solo para buscar. ¿Qué pasa con las hierbas y las bestias que viven en él? Los problemas de María ya habían comenzado en el momento en que se dio cuenta de que en cualquier lugar donde los enanos hicieran esto, sufrirían. Ven las mazmorras como formas de obtener recursos. Diseñaron sus ciudades específicamente para hacer eso. Es como se ve todo su mundo aparentemente. Por lo que Isa había escuchado, las personas, muy pocas de ellas, que habían visto el mundo enano estaban atónitas por el estado en que se encontraba. Habían arrasado todo cavando y buscando minerales. Por lo tanto, los enanos tuvieron que aventurarse a las mazmorras para conseguir materiales. A veces los encontraban, otras veces no. Pero cuando encontraban una mazmorra conectada con otro mundo, se aseguraban de empezar a conseguir recursos. Allí, vigilarían las entradas a esas mazmorras y construirían una ciudad minera. De esa manera, formarían los materiales que desearan de manera constante. A partir de ahí, solo era cuestión de tiempo. Sin embargo, si se quedaban demasiado tiempo, podrían hacer lo mismo con este mundo como lo habían hecho con el suyo. Por lo tanto, los elfos los odiaron durante generaciones. Los enanos habían aparecido e intentado tomar los recursos del mundo élfico antes. Esto condujo a una guerra y, después de llegar a un acuerdo pacífico, las dos razas todavía tenían muchos problemas. Los enanos creían que los materiales de un mundo estaban allí para ser utilizados. Eso era simplemente un hecho. Los elfos creían en la naturaleza y en que el mundo era un ser vivo y palpitante. Podían utilizar los materiales del mundo, pero tenían que hacerlo de forma respetuosa y renovable. ¿De qué otra manera podrían seguir obteniéndolos? Estos ideales enfrentados provocaron muchas batallas menores que tensaron a los enanos y los elfos, pero no llevaron a la guerra. Los elfos no creían que pudieran salvar el mundo natal de los enanos si lograban apoderarse de él. Sería solo una guerra infructuosa que conduciría a la muerte. Los enanos se dieron cuenta de que no podrían combatir la naturaleza que los elfos controlaban. Era demasiado poderosa para que la quebraran al instante. Cuando los humanos intervinieron, los enanos compraron recursos, pero sabían que los humanos no podían controlar todo su mundo. Las áreas silvestres profundas eran libres de vagar y obtener lo que quisieran. Así que lo hicieron. Ahora tenemos el rastro. Se dirigieron hacia las montañas. Es posible que estén empezando a excavar, ya que claramente están trazando una línea de tierra. Geralt señaló que el patrón de los cráteres en el suelo estaba cambiando. Los enanos habían encontrado algo bastante interesante. Entonces lo seguiremos. Grace comenzó a avanzar primero. Evitó el terreno creado por los enanos y caminó entre los cráteres. Eran lo suficientemente profundos como para que doliera caer en ellos. Sin embargo, Clark también notó que habían podido actuar como pequeños charcos de agua de donde quiera que hubiera caído la última lluvia. Actuarían de esta manera hasta que la naturaleza volviera a unir la espiral en el terreno rocoso natural.
A partir de ahí, todos tendrían que comportarse con cuidado, los enanos podrían asumir que estaban allí para detenerlos o causar problemas. Cuanto más pareciera que el grupo se ocupaba de los peligros que conllevaba encontrar esta ciudad en movimiento, mejor. No es que ninguno de ellos hubiera visto antes una ciudad minera enana en movimiento. Capítulo 742, Humo negro. El terreno estaba en ruinas en comparación con el resto de lo que el grupo podía ver a lo lejos. Ahora podían entender por qué era de conocimiento común que los enanos tuvieran un mundo natal estéril y desolado. Eso hizo que la idea de viajar a un lugar como ese fuera deseable. Me pregunto cómo consiguen comida para sobrevivir. Ella tenía mucha información, pero con lo que vio, ni siquiera las mazmorras serían suficientes para alimentar a un mundo entero de enanos que destruyeron su hogar de esta manera. Era matemática básica, entender cuánta comida necesitaba una civilización era exactamente eso, si estaba creciendo, necesitaba más, si estaba menguando, necesitaba menos. Sin embargo, producir esos alimentos era importante. Si eso fallaba debido a plagas, ataques de bestias u otros factores naturales, entonces habría hambruna. Habría muerte. Supongo que son una raza más pequeña de lo que todos pensamos. Respirando profundamente, Isa pensó por un momento en cómo había respondido. En su cabeza, esto sería lo que tendría más sentido. Ya sabemos que los enanos se centran únicamente en la artesanía, en concreto en la forja, no. Y que si no se centran en nada más, podrían estar extinguiéndose por eso. Es una obsesión. Lo entendí. Impulsados por el deseo de crear algo mejor que nunca, estaban dispuestos a crear cosas que incluso ponían en riesgo su salud y su seguridad. A medida que pasaban los años, no se centraban en las relaciones personales. En cambio, se concentraban por completo en la creación y la creatina. Son capaces de fabricar golems de metal que pueden actuar como bestias, además de tener a menudo bestias que dependen del metal y de aspectos de la vida que no se alimentan de él. Al igual que los armamentos poseídos y la espada de acero espiritual. Por lo tanto, podemos suponer que con esos factores, la raza enana está buscando materiales en vano incluso cuando está decayendo lentamente. La teoría resumida por ella e Isa hizo que el grupo se sintiera mucho menos interesado en seguir adelante con la ciudad minera enana que habían construido aquí en este profundo desierto rocoso. Era difícil aceptar que una raza estuviera cavando su propia tumba y no intentara resistirse. Especialmente cuando ya se habían enfrentado a amenazas antes. El culto de la luna de sangre debería ser uno en el que se concentraran en luchar y no en ignorarlo. Pero ¿y si hubieran asumido que el problema había desaparecido hacía todos esos años cuando se habían enfrentado a una amenaza a sus recursos? ¿Y si esa era la razón por la que se habían preocupado en primer lugar? Sus recursos. Al darse cuenta de que esto podría haber sido algo que muchas personas habrían sabido desde hace mucho tiempo, si no fuera por lo lejos que estaban los enanos, el grupo se sintió un poco desanimado. Querían la ayuda de la raza enana para combatir a los cultistas de la luna de sangre. Sin embargo, ¿qué pasaría si no les importara nada debido a sus obsesiones? Sin embargo, Clark se quedó con un punto en el que se centraba. Aunque no estén interesados en ayudar debido a lo que están haciendo los cultistas, es posible que quieran los minerales que tenemos. Podemos llegar a un acuerdo para ayudarlos a extraer algunas cosas o al menos tomar algunos minerales raros. Tendrán una capacidad de combate muy poderosa incluso en pequeñas cantidades. Solo mire cómo extraen. Señalando la tierra que los rodeaba mientras caminaban, Clark estaba seguro de que ese era el caso. Los enanos habían fabricado tantos golems de metal y otras armas poderosas con cristales de energía y aleaciones raras que esto tenía sentido. Fácilmente podrían representar a más de 10 soldados con solo ellos mismos. Si ayudaban aunque sea un poco, sería invaluable. Bueno, primero deberíamos ver de qué se trata todo ese humo. Gerald se había adelantado un poco y estaba de pie sobre una de las grandes pilas de rocas rotas y tierra que habían excavado. Había intentado conseguir un punto de observación para poder maniobrar mejor por esa zona. En cambio, se sorprendió al ver hasta el comienzo de una montaña más cercana. Allí, vio una nube de humo negro que se elevaba lentamente desde lo que solo podía ser su destino.
La forja siempre haría que no hubiera ninguna evidencia de ello. El humo sería de la ciudad minera en movimiento. Independientemente de si era de la forja, la idea de que el vapor y muchas otras cosas se usaran para crear lo que los enanos hacían era de sentido común. Estaban muy concentrados en sus inventos tecnológicos. Menos en domar bestias y estudiarlas. Por lo que todos entendían, la ciudad en movimiento incluso estaba utilizando parte del exceso de madera, raíces y otros materiales que extraía para impulsar su movimiento. Si bien el complicado aspecto mecánico estaría más allá de su comprensión, este era un ejemplo asombroso de por qué la raza enana era poderosa. Habían logrado crear tanto que no podían rivalizar con ellos en ese aspecto de la vida. Al abrirse paso entre los cráteres excavados, Gerald aceleró significativamente el paso del grupo. Ahora que tenía una vista más amplia, podían moverse con mucha más eficiencia. Era algo digno de mencionar sobre cómo podía trazar los caminos que tomaba. Como si hubiera estado entrenando su mente para resolver acertijos como este. Más aún cuando Clark notó que no estaban retrocediendo en absoluto. Se movían en diagonal y avanzaban en todo momento. Cuando pasaron junto a la gran pila de piedra triturada y tierra, Clark fijó su vista en la gran columna de humo que se alzaba frente a ellos. En lugar de ser blanca o multicolor, como la mayoría de las forjas, era de un negro profundo y oscuro. Le hizo sentir que algo andaba muy mal. Nada debería tener ese aspecto. El color de la podredumbre, no el color del fuego que quema algo para ser creado de nuevo. Es tan espeso que dudo que podamos ver la ciudad minera en movimiento cuando nos acerquemos. Ralph gruñó molesto. Esta era una raza que se dedicaba a la forja. Quería aprender más sobre ellos. Sin embargo, allí estaba, mirando su ciudad y solo viendo humo. ¿Qué sentido tenía siquiera intentarlo si no podían verla ni siquiera desde la distancia? Dudo que eso sea normal. ¿Cómo pudieron haber logrado cultivar en medio de todo esto y si no tenían idea de a dónde iban? Dudo que se movieran a ciegas. Se superpondrían con todas las áreas que ya habían explorado. Gray sintió que era ridículo pensar que se moverían a ciegas. Al igual que el resto del grupo. Entonces hay un problema. Brad empujó a Gerald hacia adelante y aceleró el paso. Tenía la sensación de que iban a ver lo que menos querían ver. Independientemente de si los enanos estaban destruyendo la tierra, disminuyendo la población o cualquier otra cosa relacionada con su cultura o características, los enanos definitivamente no eran tontos. Tenían mentes agudas que les permitían adentrarse en un mundo de creación que otros no comprendían. Y que si ya habían estado luchando contra los cultistas de la luna de sangre. Los enanos que habían luchado contra los elfos en la mazmorra más reciente podrían no haber sido de la ciudad a la que se dirigían ahora. La mazmorra estaba conectada con el mundo humano, los elfos y tal vez el mundo natal de los enanos. No su ciudad minera aquí en lo profundo del desierto. Si ese fuera el caso, entonces estos enanos podrían haber estado luchando contra el culto de la luna de sangre por más tiempo que cualquier otro. Nadie lo habría sabido tampoco. Los enanos habrían sufrido porque no estaban aliados con nadie en este mundo. Su terquedad los mantenía alejados de los elfos y los humanos estaban lejos y no los molestaban. Oye, envíales a los elfos una advertencia de que ya tenemos una batalla. Están concentrados en los peligros que deben enfrentar con las langostas que se aproximan debido a que las llanuras están dañadas, pero deberían poder comunicarse con el resto de la Alianza Universal por nosotros. Sabiendo que tenían el cristal de comunicación como último recurso de la matriarca, Clark dejó que María se encargara de esto. A partir de ahí, tendrían que asegurarse de que algo cambiara, de que pudieran ponerse a salvo, de que contarían con respaldo desde donde se encontraban en la batalla. Luchar contra los cultistas de la luna de sangre en este momento sería arriesgado, pero tendrían que librar esa batalla. Los cultistas podrían estar creando monstruos a partir de los enanos ahora. También podrían estar robando todos los materiales y cristales de energía aquí. Si ese fuera el caso, entonces los cultistas estaban planeando hacer algo aún peor. Podrían estar preparándose para crear más monstruos en su base principal. Nada bueno podría salir de esto. Capítulo 743, Piezas de monstruo. Cuando el grupo avanzó,
vieron que las cosas no eran tan sencillas como habían imaginado. Los agujeros cavados alrededor se habían vuelto más irregulares en comparación con lo que habían sido antes. Una señal de que la ciudad minera enana había comenzado a resquebrajarse de alguna manera. Por lo que pudieron ver, también había muchas señales de que otras bestias o personas habían estado aquí. No puedo decir qué son estas huellas. No se parecen a ninguna que haya visto antes. La mente de Gerald estaba acelerada mientras intentaba ubicar las huellas. Pero con lo desordenadas que estaban, no había ni una sola que fuera lo suficientemente sólida como para poder distinguirlas. Yo tampoco puedo decirlo. Deberíamos estar listos para luchar contra lo que sea que esté pasando. Podrían ser varios monstruos. Clark lo dijo con un ligero énfasis. Sabía que podrían estar enfrentándose a un monstruo que aún no habían visto. Esa era la naturaleza de los cultistas de la luna de sangre. Esto inquietó aún más al grupo, pero también les mostró más de lo que necesitaban saber de inmediato. Especialmente cuando comenzaron a ver los trozos de metal alrededor de los cráteres de las pruebas mineras. Son todas aleaciones forjadas. Yo diría que ni siquiera puedo empezar a reutilizarlas. Había mucho que decir al respecto. El hecho de que Ralph admitiera que no podía forjar las piezas de metal que estaban viendo significaba que eran avanzadas. No algo que los enanos dejarían pasar sin más. No creo que la ciudad esté como debería estar con todo ese humo. Isa, Grace, ¿podrían ustedes dos crear una gran ráfaga de viento? Como no podían ver nada a través del humo, María pensó que esta sería la mejor oportunidad para hacer algo. Entre el joven Fénix y el viento que Isa podía crear en su forma fusionada con su pareja, tenía sentido que los dos pudieran dar una ráfaga lo suficientemente grande como para mostrar lo que había dentro del humo. A medida que se reunía la energía del viento, todos se preparaban para luchar tanto como pudieran. El dragón bebé y el jabalí fundido tomaron posiciones para poder proteger el frente con Brad. Los tres serían la defensa principal contra lo que pudiera aparecer. En un momento dado, se levantó viento y se levantó polvo alrededor del grupo. Pero a cierta distancia, también se levantó humo que se movía. Sin embargo, no todo era humo. Clark vio que solo la mitad del humo se movía. La otra mitad no se vio afectada en absoluto por el viento. 100 pies de enjambre de sombras monstruo. Este es un monstruo creado a partir de la fusión de la reina oscura 100 pies y su domador elfo. Los vínculos con la energía oscura aumentaron enormemente junto con la capacidad que tenía la reina de separarse en segmentos usando energía oscura para unirlos. Podría haber sido una bestia si hubiera crecido adecuadamente, pero a través de la formación, se vio obligado a ser un monstruo con una personalidad más brutal. Lo hará para abrumar a su presa y esparcir sombras alrededor de un área para crear una noche artificial sin estrellas. También debilita un poco a quienes están dentro debido a los aspectos en descomposición de la energía oscura. Es un monstruo feroz con suficiente inteligencia para cazar y coordinar las partes de su cuerpo para atacar de forma diferente al unísono. Sin embargo, no puede comunicarse con otros y es extremadamente territorial. A menudo solo se moverá según la voluntad de otros que sean más poderosos que él. Esta es similar a la bestia 100 pies reina oscura de la que forma parte. Sin embargo, tiene la misma debilidad que el 100 pies reina de las sombras. No puede unir secciones dañadas de su cuerpo para formar el gran cuerpo único que tiene como forma verdadera. Por lo tanto, si las secciones están dañadas, primero deben curarse, lo que hace que la bestia principal y ahora el monstruo no puedan tomar su forma verdadera. El uso de energía luminosa puede reducir considerablemente el control que la cabeza principal del monstruo tiene sobre los segmentos más pequeños. Sin embargo, los segmentos más pequeños pueden actuar de forma autónoma, ya que aún tienen pinzas falsas y patas afiladas. Krim salió del espacio de domesticación y adoptó la forma de armadura de baba. Clark sintió que esta sería una batalla muy peligrosa. Un monstruo está dividido y atacando esa ciudad. Podemos ver algo de él, pero sigue atacando. Clark explicó rápidamente que era el monstruo. Por eso no podían distinguir qué eran las huellas y por qué había tantas. Entonces es un cultista más fuerte. Uno que puede acabar con la tecnología enana y con todo lo que tengan que enfrentar.
Hubo una ligera vibración preocupante de la espada de acero espiritual y Reese llamó a las 2 espadas adicionales que podían controlar. Tenían que darlo todo aquí. Apuesto a que este era uno de los monstruos más fuertes que tenían bajo su control. Solo un monstruo fuerte podría enviarlo a hacer algo. Clark reforzó lo que Reese ya estaba pensando. Se estarían esforzando mucho. Pero tiene que estar herido si no ha vuelto a tener un cuerpo completo. Es por eso que hay tanta energía oscura que causa sombras como esa. Pero también podemos ver a través de ella. Ya no es completamente negro. Esto solo les demostró que el monstruo era más débil de lo que había sido. La posibilidad de controlarlo era mucho mayor. Tenemos que rescatar lo que queda de la ciudad enana. Pero ¿por qué la están atacando de esta manera? Por lo que Isa podía ver, este era un ataque para destruir. No se están llevando los materiales, pero ¿y si se estuvieran asegurando de que la ciudad minera enana no regresara al lugar de donde tienen la mazmorra de la que vinieron? Grace miró a su alrededor mientras todos levantaban las cejas con sorpresa y preocupación. Es lo que yo haría primero. Atrapar su mayor arma y luego apoderarme de la mazmorra que han escondido. Es su debilidad por lo que todos han dicho sobre ellos en el desierto. Odio que pienses que tienes razón. Necesitamos rescatar a todos los enanos que están ahí para que podamos descubrir cómo salvar lo que los cultistas quieran hacer. Lo más probable es que infecten todo su mundo y borren a la raza enana en su totalidad. Los múltiples ataques que Clark y el grupo habían descubierto mostraban que los cultistas estaban usando su poder para hacer un movimiento masivo más allá de lo que habían entendido. Si los cultistas hubieran tenido éxito en el territorio élfico, entonces habrían tomado el control del acceso al mundo élfico. Lo mismo estaba sucediendo aquí ahora mismo. No solo estaban tratando de destruir ciudades, querían apoderarse de mundos enteros para crear su imagen ideal. Que todos deberían evolucionar según sus monstruosos ideales. Al avanzar aún más, el grupo sintió un escalofrío que los recorrió tan pronto como llegaron al borde de las sombras. Estos eran los efectos debilitantes de la energía oscura que se esparcía por el aire a través del monstruo que trabajaba allí. También empezaron a oír sonidos de deslizamiento sobre metal. La situación se acentuó aún más antes de que Clark viera a uno de ellos. El cuerpo era negro y tenía grietas poco profundas en el caparazón. Tenía 4 púas que actuaban como patas, como un ciempiés. Pero donde tenía un par de pinzas, pudo notar que no eran unas pinzas reales con boca. En cambio, parecían ser dentadas y afiladas para desgarrar o causar daños en general. Antes de que alguien más pudiera reaccionar, María se abalanzó hacia adelante y apuñaló una de las grietas de su caparazón. Su daga lo atravesó provocando un movimiento brusco antes de un grito silencioso. No tenía boca, por lo que no podía llorar. Pero hubo muchos otros sonidos de deslizamiento ya que las otras secciones del monstruo habían sido alertadas. Estaban conectadas por energía oscura y controladas por la cabeza del ciempiés del enjambre de sombras. 2 más saltaron hacia Brad y Ralph, pero fueron golpeados con mucha más fuerza de la que esperaban. Brad ni siquiera tuvo que defenderse. El jabalí fundido había cargado frente a Ralph y Brad para aplastar las 2 secciones del ciempiés del enjambre de sombras. Sus caparazones agrietados demostraron ser su perdición una vez más. El jabalí fundido había usado fácilmente su gran fuerza física y su cuerpo duro para agrietar y causar daños contundentes. Pero no fue así. Los sonidos de los movimientos solo aumentaron a medida que se revelaron más partes de metal frente al grupo. Las sombras disminuyeron en el área inmediata debido a que 3 secciones fueron eliminadas. Los grandes trozos de metal mecánico tenían manchas rojas. Cuando Clark miró más de cerca, se dio cuenta de que todos eran trozos de bestias y de lo que podría haber sido un enano a la vez. Este ataque era reciente. Había sucedido hacía apenas horas, no días ni semanas. Capítulo 744, Ciudad Remanente. Con una ola de esfuerzos combinados, otra ráfaga de viento alejó el humo. Esta vez, el viento estaba más cerca, por lo que se alejó más humo. El grupo se encontraba en una zona poco iluminada de una ciudad, en lugar de en un entorno nocturno real. Todo esto se debió al enjambre de sombras del ciempiés.
Sus enlaces de energía oscura hicieron que la energía oscura fluyera en el aire provocando este efecto. Esta oscuridad menor fue la razón por la que pudieron saber que era muy débil. Los sonidos de deslizamiento sobre el metal solo aumentaron, pero no hubo una aparición inmediata de ninguna otra sección del enjambre de sombras de 100 pies. Sin embargo, esto no significaba que el grupo se estuviera relajando en absoluto. Todavía podían sentir los peligros a su alrededor. ¿Cuántos crees que murieron? Gerald estaba mirando las partes de los golems metálicos y sabía que podría haber muchos que habían perdido domadores o que posiblemente ya no los tenían. Pero los cuerpos de los enanos que podían ver ya demostraban ser un grave desastre. Son demasiados para contarlos, pero debemos centrarnos en los que están vivos. La mente de Clark estaba exactamente donde debía estar. Sabía lo que los cultistas querían hacer. Creía que su teoría de viajar a través de mundos para luchar y transformar todo en monstruos estaba sucediendo ahora mismo. Entonces, la mejor jugada era encontrar un enano vivo, rescatarlo y esperar que pudieran llegar a los cultistas de la luna de sangre que atacaban su mazmorra más pronto que tarde. Especialmente si tenían otro monstruo como el que estaba aquí. Si es que este era el 100 pies del enjambre de sombras. El sonido del metal chirriante alertó a todos de que algo estaba sucediendo cerca. Miraron a su derecha y vieron un enorme trozo de metal volar por el aire. Parecía ser una especie de pierna grande. En su interior giraban engranajes de metal antes de que saliera vapor y aceite y dejara de moverse. Esta era una de las muchas que formaban parte de la ciudad minera en movimiento. Algo estaba un poco más lejos y la seguía destrozando. El siguiente sonido de metal que hacía que algo se rompiera los hizo avanzar más rápido. Saltando sobre algunas secciones de metal y engranajes rotos, el grupo pudo observar la batalla que continuaba en ese momento. Golem de engranajes, raro. Este es un golem de defensa básico creado por los herreros enanos. Está tallado con patrones rúnicos de metal únicos junto con aleaciones de metal únicas. Hay un núcleo de engranaje muy difícil de crear dentro del centro que actúa como un alma falsa para que la energía pueda acumularse allí. Esto une a todo el golem para que pueda seguir las órdenes del creador sin necesidad de un vínculo verdadero. Solo puede hacerse más fuerte reuniendo más energía metálica y haciendo que un herrero le forje piezas adicionales o nuevas. Debido a la increíble precisión que se necesita, se trata de una tarea enorme para el herrero que la lleva a cabo. Podría llevar años lograrlo sin las habilidades y los planos adecuados del creador. Este golem de engranajes tiene una defensa muy poderosa. Debido a esto, es más lento y necesita una mayor cantidad de energía de metal para moverse. Sin eso, no podrá levantar la espada de engranajes de metal que lleva y entrelaza en un brazo. La información del análisis era extensa. Había tantos detalles que Clark sintió un ligero dolor de cabeza con solo intentar leerlos en detalle. Pero notó que la debilidad de estos golems podía ser el polvo fino o el agua con partículas finas en su interior. Simplemente porque atascaba los engranajes internos. No es que hacerlo fuera algo fácil. Las habilidades necesarias para garantizar que el interior de los objetos fuera perforado por tales elementos serían de una importancia muy alta. Esto se debía simplemente a que los enanos conocían las debilidades de sus propias creaciones. Necesitaban asegurarse de que estaban haciendo las cosas lo mejor posible para defenderse. En lugar de una parte del enjambre de sombras de 100 pies que atacaba al golem de engranajes, había una figura más pequeña de aspecto metálico. Sin embargo, nada en ella parecía normal. Se agrietaba y se volvía a unir constantemente mientras se movía. Como si un hombre más pequeño hubiera sido cubierto con pintura que todavía se estaba secando y se mojaba una y otra vez cada vez que se movía. Enano martillo de acero monstruo. Una bestia espiritual de alto martillo y un enano fueron fusionados a la fuerza mediante una poción experimental por los cultistas de la luna de sangre. Esto se hizo haciendo llover la poción sobre su ciudad minera. De adentro hacia afuera, la ciudad comenzó a desgarrarse. Muchos de los enanos se convirtieron en este monstruo o en monstruos similares debido a que sus compañeros eran en su mayoría herramientas y bestias con afinidad con el metal. Este monstruo es duro, pero siempre sufre. Su cuerpo es parcialmente de metal y se agrieta fácilmente cuando se mueve, ya que el interior de su cuerpo no está hecho completamente de metal.
Debido a esto, cada movimiento rompe el cuerpo, pero la energía del metal lo vuelve a unir. En esta furia ciega de dolor, el enano ha perdido la cabeza por dentro. Mentalmente, el enano está muerto mientras que la bestia sigue medio furiosa de dolor. Debido a esto, atacar a cualquier cosa es el único resultado que puede haber. A menos que el corazón sea traspasado, estos monstruos seguirán sufriendo hasta que Seaxaid se pudra. Clark vio a Ralph saltar hacia adelante, con un hacha y un hachador en cada mano. Con su hacha, cortó la nuca del enano del martillo de acero. Se detuvo y solo dejó un corte decente en el cuerpo metálico del monstruo. En un movimiento fluido, el martillo vino a continuación, golpeando la parte posterior del hacha y terminando el golpe decapitador. La cabeza del enano del martillo de acero cayó al suelo, pero el cuerpo permaneció en pie. Se balanceó a ciegas e intentó desgarrar el aire o lo que fuera que lo hubiera atacado. Atraviesa el corazón para matarlo. Ya no queda mente de enano. Solo una bestia sufriente ahí dentro. Clark vio que Ralph asentía con la cabeza mientras volvía a golpear. Esta vez, al pecho del monstruo. El martillo volvió a caer y produjo el mismo crujido y repugnante sonido metálico. Cortó hasta la mitad del pecho del monstruo, pero el repentino movimiento y agarre se detuvo. El monstruo estaba muerto y, con suerte, la bestia había descansado. El golem de engranajes cayó de rodillas con un áspero sonido chirriante. Fuera lo que fuese lo que le habían ordenado hacer, había terminado con lo que podía hacer. A medida que más aceites y chirridos salían del golem de engranajes roto, finalmente se quedó en silencio. El grupo solo podía mirar la destrucción que se avecinaba. La atmósfera se volvió más brillante. Las secciones del enjambre de sombras de 100 pies que quedaron allí definitivamente estaban muertas o en camino a la muerte. Si el cuerpo principal estaba aquí, seguramente habrían estado liberando más energía oscura. Eso significaba que el tamaño del enjambre de sombras de 100 pies era mucho más grande de lo que habían imaginado. Basándose únicamente en los enormes, casi montañosos, trozos de metal que habían formado la ciudad minera en movimiento frente a ellos, todos lo sabían. La forma en que este monstruo había luchado había sido suficiente con el ataque interno. También significaba que había otro monstruo cerca. Uno capaz de hacer que las pociones demoníacas contaminadas cayeran del cielo como lluvia. Por lo tanto, debía controlar la lluvia o ser capaz de crear lluvia. Por lo tanto, la afinidad con el agua sería una apuesta segura. Tendrían que contrarrestarlo de alguna manera cuando entraran en contacto con él. Vamos. El tono decidido que adoptó Clark mientras miraba los cuerpos aplastados de los monstruos y los enanos era todo lo que necesitaban para comprender. Esto no era tanto un rescate como una recuperación. Tenían que buscar en toda esta ciudad de metal roto. Algunas secciones estaban incluso carbonizadas donde se habían quemado por completo. Si la ciudad no hubiera estado destruida y esparcida por el área inmediata, habría sido 100 veces más alta que Clark. Fácilmente una décima parte del tamaño de la montaña que se encontraba justo al lado. Pero eso era si estaba toda junta. Dividida en pedazos, se sentía pequeña. Se sentía rota. El humo también se estaba calmando a medida que las secciones aisladas se habían quemado. Algunos metales se quemaban y se convertían en amalgamas de metal y lo que había dentro. No es que ninguno de ellos quisiera excavar en lo que se hubiera quemado dentro. Maldito monstruo. Las palabras arrastradas y ásperas que atravesaron el aire vinieron acompañadas de un repugnante sonido de metal aplastando el caparazón de otra sección del enjambre de sombras de 100 pies. Por aquí. Reese se movió rápidamente alrededor de un trozo de metal. Esta pieza alguna vez fue una parte de la chapa defensiva de la ciudad. Ahora mostraba claras marcas de garras contaminadas con energía oscura que se disipaba lentamente. Pero Reese había ignorado eso, estaba concentrado en los sonidos de un sobreviviente matando a un monstruo que lo atacaba. Capítulo 745, Terrible destrucción. La figura ensangrentada que estaba golpeando hasta la muerte a una de las secciones de 100 pies del enjambre de sombras no estaba más que enojada. Su rabia se canalizaba en cada puñalada que realizaba con un trozo del golem caído cercano. Por lo que Clark pudo notar, había estado dentro de ese golem mecánico usándolo como armadura.
Ahora, no era más que chatarra. Dije que te mueras. El último golpe tuvo mucha más fuerza y el monstruo quedó prácticamente plano. María, empieza a curarlo. Ralph, sujétale los brazos para que no se los rompa más de lo que deberían. Ralph era lo bastante fuerte como para arrancarle el trozo de metal de las manos al enano, pero también lo bastante fuerte como para evitar que el enano se liberara y se hiciera más daño en el cuerpo. Usar mucha fuerza no era nada nuevo para un enano. Eran conocidos por ser más bajos, pero inmensamente poderosos. Como raza, hacían gala de estas hazañas de fuerza al forjar metales más toscos que los que un humano podría forjar. Todo eso se debía a las técnicas que habían creado durante generaciones. Pero este enano había logrado usar demasiada fuerza. Había ido más allá de los reflejos naturales de su cuerpo para evitar hacerse daño. Esto provocó que sus brazos se rompieran y sus dedos fueran cortados por el fragmento de metal que utilizó como arma. Al principio, el enano se resistió, pero cuando vio que se estaban usando pociones curativas y que una bestia curativa estaba trabajando en sus heridas, su mente aguda se dio cuenta. Somos de la Alianza Universal. Somos una alianza formada por humanos para dar la bienvenida a aliados entre los elfos y los enanos para que podamos luchar contra los cultistas de la Luna de Sangre. Sabemos que han destruido tu hogar, pero quieren acceder al portal donde tú y toda tu raza vivís. Tenemos que detenerlos antes de que el cuerpo principal de ese monstruo llegue allí y se apodere de esa mazmorra. Entonces los cultistas de la Luna de Sangre tendrán aquí a más que a tus compañeros enanos para usarlos como material experimental. El enano estaba dolido, pero estaba lleno de ira y adrenalina. Cuando miró a Clark, no lo miraba como un enano mira a un humano. Sus ojos se encontraron y el enano miró directamente a Clark, a pesar de lo que había dicho. ¿Quién era y la fuerza que tenía Clark? He creado armas para la muerte, niña. Puedes traer la muerte porque la tienes dentro de ti. Así que trae esa cosa a la muerte. Sus palabras tenían una frialdad que nadie había escuchado nunca realmente. Una frialdad que provenía de una rabia fría. Una rabia que ignoraba las heridas para poder compartir adecuadamente los deseos exactos y claros que tenía en ese momento. Los ojos del enano mostraban que había visto a sus compañeros enanos caer en un estado monstruoso. Que había visto a algunos arder en esta ciudad minera en ruinas. Que conocía sus gritos. Su único deseo era esa cosa, ese monstruo, que había causado que esto pereciera. Olvidándose de todo lo demás. Cualquiera que fuera el precio, quería pagar por adelantado el servicio. Lo tendrás. Los cultistas de la Luna de Sangre comenzaron una guerra, ellos serán los que pierdan esa guerra. Clark liberó la energía del dragón, que lentamente se mezcló con la energía de sombra y muerte de Shai y Devi. Su seriedad se demostró en la dura sátira que le dio al enano. La meseta de esta montaña es donde está nuestra base principal. Ahora mismo están reparando el golem mecánico Centurión. Atacaron cuando regresábamos para proteger el paso a nuestra casa. María, ¿cuánto tiempo? Clark estaba seguro de que no podrían curar a ese enano ahora. Fácilmente les llevaría horas. No lo suficiente para dejar que se aleje de esto. Necesito tiempo y se acerca el peligro. La anguila de medianoche salió de las sombras a poca distancia y agitó la cola para derribar a otro enano martillo de acero. Parecía que habían atraído a otro monstruo. Deberíais avanzar. Sois los más fuertes y los más eficientes en la batalla. Con Georg infiltrándose en la pequeña base, podréis comunicaros con el enano que está allí y luchar mejor. Por lo que ella podía ver, el grupo que estaba allí necesitaba poder reunirse y defender a los heridos. Ya oían más gritos de ira y dolor desde la distancia. No quiero que nos separemos. Hay monstruos peores que los que podríamos ver. Rhea se sintió que esta podría ser la decisión más tonta que podrían tomar en ese momento. Los monstruos eran numerosos aquí. Son solo monstruos formados. Son más débiles que los cultistas de la Luna de Sangre han preparado para atacarnos si esperamos o si estuviéramos atacando su base. Por el tamaño del enjambre de sombras, podríamos estar luchando contra una base más grande que alguna base secundaria. Podríamos tener la base principal por aquí.
Isa reprendió a Reese mientras se fusionaba con la bruja de invierno y se preparaba para caminar hacia los escombros frente a ella. Iba a encontrar sobrevivientes. Maldito sea todo esto hasta las profundidades de todo lo profano. Reese maldijo mientras enfocaba su mente y su compañero enfocaba su energía espiritual. Las espadas adicionales que podía controlar eran solo 4, pero con eso, él y su compañero estaban alcanzando un nivel más alto que antes. Se había estado esforzando en este nivel en lugar de controlar solo 3 ahora. Pero con esto, pudo seguir a Isa y actuar como un guardaespaldas adicional. No le gustaba esta división, pero decidió que era lo que había. Los heridos también importaban. Si tenían que separarse, entonces eso era lo que tenía que aceptar. Misión principal, rescate de los enanos. Requisitos. Rescata a los enanos que se encuentran dentro de los escombros y en su base de mazmorra. Premio. 5 boletos de gacha raros, 10 de cada cristal de energía elemental, cristal grande de energía de muerte, cristal grande de energía de sombra, cristal grande de energía de dragón, iluminación menor para todos los miembros del grupo. El sistema ya había reaccionado a la situación. Clark sabía que esto era solo el comienzo de todo. Tenía una misión importante. No una misión básica o secundaria. Una misión importante. Por lo tanto, esto no sería nada fácil. El aparentemente manso desierto en el territorio enano estaba demostrando estar mostrando sus dientes. Los peligros que tuvieron la suerte de evitar se acumulaban aquí y ahora. En ese mismo instante, tuvieron que separarse y comenzar a rescatar a los enanos que sobrevivieron al ataque y al derrumbe de su ciudad minera en movimiento. Gerald, vámonos. Clark miró a todos con una mirada confiada. Sabía que eliminarían a todos los monstruos a los que se enfrentaran. No dudaba de su fuerza. Lo que le preocupaba eran las vidas que trabajarían para salvar. Podrían lograrlo todos. O su grupo no podría ayudarlos a todos porque había demasiados al borde de la vida o la muerte. Gerald partió con el camaleón acorazado para ocultarlo del mundo. Era mucho más fácil camuflarse debido a la poca iluminación. El 100 pies del enjambre de sombras en realidad lo estaba ayudando de alguna manera, ya que las secciones de su cuerpo no podían detectarlo, ni tampoco los enanos martillo de acero. Mientras Clark se movía, utilizó la lanza de tormenta lunar para acabar con todos los monstruos a los que se acercaban. Los monstruos intentaban saltar o derribarlo con sus brazos de acero. Sin embargo, no consiguieron mucho. Su estado de debilidad se debía a que adoptaban estas formas. También eran insensatos. Solo podían atacar sin un control preciso de sus cuerpos. Todo esto provocó que detrás de Clark se formaran una multitud de monstruos derrotados. Georg tampoco se quedó de brazos cruzados. Perforó a los monstruos con precisión. La daga se deslizaba fácilmente hasta los puntos más débiles y liberaba venenos que debilitaban por completo a los objetivos. Cada caparazón agrietado era un punto de entrada perfecto para que Gerald lanzara este veneno. Las partes más grandes de la ciudad mental le mostraron a Clark el verdadero horror de la mente de un enano. Su increíble dedicación para crear algo como esto era difícil de comprender. Cada engranaje que encajaba podía combinarse con las otras secciones rotas cercanas. Especialmente cuando se trataba de las extremidades mecánicas que permitían la minería en sí. Todo esto quedó arruinado por las llamas ardientes y los metales derretidos. Algunos cuerpos yacían en los escombros todavía ardiendo. Algunos incluso eran los cuerpos de monstruos creados por el riel de poción infundida con sangre demoníaca. Lo suficiente como para que fuera claramente un ataque indiscriminado. El olor en el aire era acre. No era algo que se pudiera olvidar fácilmente en toda una vida. Sin embargo, impulsó a Clark a actuar más rápido y a concentrar su energía y la energía que sus compañeros le proporcionaban. Cuando Debbie abandonó el espacio de domesticación, estaba listo para la batalla. Especialmente cuando se acercaron a la montaña y dejaron atrás los escombros. Capítulo 746, Cementerio de Escombros. Antes de comenzar a subir a la meseta de la montaña, Clark observó los escombros. Pudo ver mucho más,
ya que las partes de la ciudad minera en movimiento se estaban volviendo locas con sus runas talladas únicas o el viento había disipado suficiente humo. Los restos eran mucho más grandes de lo que el grupo había imaginado. Había grandes trozos de la ciudad segadora en movimiento que habían sido arrojados a lo lejos. La forma en que se produjo el ataque debe haber sido aún más brutal de lo que todos imaginaban. Además, se produjeron pequeños movimientos aquí y allá. Los monstruos enanos con martillos de acero seguían destrozando los escombros con dolor y sufrimiento. Clark también podía ver el área donde su grupo estaba construyendo una zona de curación. La habían dividido lo suficiente para que Ralph y Brad pudieran defenderla de cualquier monstruo que se acercara. Sus esfuerzos eran claramente la razón por la que nada les había causado más problemas. Máquina minera gigante rota, ultra rara. Esta bestia está hecha específicamente para vivir y extraer minerales. Los enanos pueden tener varios golems adheridos que extraen la tierra a la que está adherida desde la superficie o la piedra. Pueden vivir en su interior a pesar de que se mueve y cambia constantemente debido a su desplazamiento. Si bien es peligroso, los enanos que viven en su interior conocen los componentes mecánicos mejor que cualquier otro. Las habilidades que se utilizaron para forjarlos son extremadamente altas debido a los materiales utilizados. El núcleo se creó utilizando más de 100 años de técnicas de forjado. Las formaciones rúnicas talladas en él son un secreto muy bien guardado entre la raza enana. Si se mejora lo suficiente, se puede convertir en un auténtico golem de fortaleza itinerante, pero actualmente su estado es imposible de reparar. El núcleo ha resultado dañado, pero aún funciona lo suficiente como para proporcionar pequeñas cantidades de energía a los aspectos funcionales. Por eso se están apagando los incendios. Esta función cesará dentro de... Clark no pudo seguir leyendo. El análisis mostraba el verdadero crimen que se había cometido allí. No había suficientes enanos vivos ni golems en funcionamiento para salvar a esta ciudad minera en movimiento. La única razón por la que todavía podía llamarse ciudad era su tamaño y su capacidad de almacenamiento. Todo el conjunto había sido construido con 20 pisos de potencia mecánica móvil, una hazaña que muchos no podrían lograr sin un trabajo en equipo y un conocimiento extremos. El núcleo por sí solo era un tesoro de información para otra raza como los humanos. Pero ¿podrían siquiera entender este nivel de tecnología? No, era demasiado avanzado y llevaría años siquiera empezar a comprenderlo sin una enseñanza específica. En una época era algo así como una ciudad minera móvil. Un hogar literal para muchos golems y enanos. Ahora es solo una enorme tumba de metal y monstruos. Había mucha tristeza en la voz de Gerald mientras recordaba lo que Clark les había contado sobre esta ciudad. Sobre cómo se había movido cambiando el paisaje, sin importar el daño. Ahora es una tumba. No todos están perdidos. Los demás se están ocupando de ello y podemos avanzar más rápido. Clark y Gerald ya podían percibir los peligros que los acechaban. En el momento en que cambiaron de ubicación para comenzar a escalar, sintieron que la energía se movía caóticamente sobre ellos. La energía oscura era más densa ya que el enjambre de 100 pies de sombras estaba allí arriba atacando la base donde los enanos tenían su mazmorra conectada a su hogar. Recuerda, debería haber un segundo monstruo de tipo agua allí arriba también. Uno que sea lo suficientemente inteligente como para hacer que esa poción caiga temporalmente. Gerald asintió mientras comenzaba a subir más rápido. Su concentración en cómo lucharían contra él se podía sentir en el aire. Mientras subían, Clark ahorraba energía en lugar de usar las alas que Cream podía crear en forma de armadura. Le sorprendió que Gerald viera los cambios más pequeños en las rocas para poder usarlas mejor como agarre. Esto era un testimonio de lo agudos que eran sus ojos. Su entrenamiento para ser un mejor explorador no se basaba solo en su capacidad para rastrear, sino también en detectar detalles en el terreno en su conjunto. En concreto, en ese momento, estaba detectando los mejores lugares para poder agarrarse y trepar. Esta velocidad era lo que necesitaban. Además de haber mejorado sus cuerpos debido a su duro entrenamiento, poder seguir el camino óptimo era perfecto. También era la razón por la que podían sentir mejor los peligros que se avecinaban. Shai se aferraba a Clark y Cream mientras trepaban.
Quería asegurarse de poder usar sus hilos de sombra para evitar que él y Geralt cayeran. Clark estaba agradecido por sus preocupaciones. Debbie, sin embargo, ya estaba muy por encima de ambos. Estaba usando su invisibilidad para comprobar los peligros que Geralt y Clark podían percibir. Con las advertencias que le enviaban a Clark a través de su vínculo, él sabía que no era nada bueno. A pesar de la oscuridad que se cernía sobre la base enana, Debbie todavía podía ver bastante bien. Esto fue suficiente para saber que la batalla que se estaba desarrollando estaba más desarrollada en comparación con lo que Clark y Geralt habían imaginado. Acelerando su movimiento, la pareja llegó al borde de la meseta solo para detectar los peligros que Debbie había estado presenciando mientras esperaba allí. Golem de guerra raro. El golem de guerra es un golem mecánico creado con energía metálica y técnicas de forja enanas de alto nivel. Las aleaciones de metal utilizadas son un secreto enano muy valorado. Funcionan utilizando un núcleo de metal que alberga sus runas y energía principales. Pueden funcionar siguiendo órdenes dadas o siendo piloteados por un enano con los conocimientos y habilidades correspondientes. Su debilidad es como la de todos los golems, ya que tiene engranajes que deben engranarse para que funcione correctamente. Sin embargo, el calor y el frío extremos pueden influir mucho en los golems de guerra, ya que están creados para el combate físico intenso. Ciertos accesorios y variaciones pueden permitirle disparar flechas, rayos, usar espadas o incluso lanzar ataques basados en energía mágica. Esto depende de quién lo haya creado. Los golems de guerra se vieron envueltos en batallas con muchas de las secciones de 100 pies del enjambre de sombras. Muchos de los golems se rompieron o se desmoronaron debido a que estas secciones los atacaron en grupo. Las cosas solo parecían ir a peor con la inferioridad numérica de los enanos. Los enanos que habían emergido de los golems de guerra destruidos luchaban con hachas o grandes martillos a 2 manos. Estas peleas eran difíciles, ya que no eran tan ágiles sin los golems que controlar. Sin embargo, destrozaban fácilmente los caparazones de los monstruos con los que luchaban. La tenue iluminación debido a la energía oscura que se extendía por la zona dificultaba aún más ver los detalles de cómo se había construido la base enana. Sin embargo, ese no era el motivo por el que Clark y Geralt estaban allí. Ve a la base y habla con cualquiera que esté a cargo. Encontraré la cabeza de ese 100 pies del enjambre de sombras y lo mataré. Una vez que hable con ellos, encontraré ese monstruo con afinidad con el agua que mencionaste. Tenemos que matarlo si está generando más monstruos. Geralt conocía los riesgos de lo que estaba proponiendo. Sin embargo, no sentía que fuera algo a lo que debiera temer. Tenía que luchar contra ello para que más personas pudieran vivir. Vamos. Schai, empieza a ayudar a los golems de guerra. Clark vio hebras de sombras que se extendían desde la sombra de Schai. Los golems cercanos de repente tenían la ventaja contra las secciones de monstruos que ahora luchaban. Schai pudo hacerlos tropezar mientras reservaba gran parte de su propia energía. Esto facilitó el desplazamiento de Clark. Corrió por el campo de batalla evitando a los golems de guerra y atacando a todas las secciones de 100 pies del enjambre de sombras que pudo. Algunos de los golems de guerra incluso retrocedieron al ver la aparición repentina de un luchador con lanza vestido de carmesí. Aunque no sabían de dónde venía, estaba claro que se comunicaban entre ellos sobre el nuevo combatiente. Los golems de guerra pronto evitaron a Clark mientras atacaba y derrotaba monstruos con ellos. No era necesariamente un aliado, pero tampoco una amenaza activa. Una decisión inteligente por parte de los enanos, ya que estaban en guerra. Cuando Clark sintió una presencia detrás de él, se dio cuenta de que era otro enano convertido en monstruo. Este tenía un hacha parcialmente fusionada con su cuerpo. El metal que creaba quemaduras de arriba a abajo en su brazo, como si lo estuviera poseyendo. No necesitó un análisis para ver que él era yo. El mismo estado que los otros monstruos enanos. Sin mente y sufriendo. Por eso no dudó en esquivar el golpe del hacha y atravesar el cuello del monstruo con su lanza. Solo dejó un gesto de disculpa antes de avanzar hacia el área más oscura que podía ver. La clara fuente de la energía oscura que se extendía por todos lados. Toda el área. Mientras lo hacía, se podían encontrar más golems de guerra destrozados.
tenían cortes significativos a lo largo de sus cuerpos blindados. El metal había sido cortado por poderosas pinzas. Los ataques a los que Clark tuvo que estar preparado para enfrentarse cuando encontró la cabeza del 100 pies del enjambre de sombras. Ataques que podrían atravesar la armadura de Cream con facilidad. Capítulo 747, es demasiado. Otro más aquí. Gritó Isa mientras mataba a otra de las secciones de 100 pies del enjambre de sombras. Pero tampoco era eso a lo que se refería. Había muchos monstruos alrededor. Todos estaban tratando de matar a los monstruos enanos o a los enanos. En ese momento, ella y Grace estaban buscando otra víctima. La mujer que encontraron estaba tendida en el suelo, el monstruo había estado a punto de abalanzarse sobre ella, pero los restos de metal que la rodeaban lo detuvieron. Naturalmente, esto había sido pura suerte porque le había dado tiempo suficiente a Isa para llegar y enviar una lanza de hielo a través del caparazón dañado del monstruo. La tenemos, podemos detener la hemorragia antes de llegar a María, quien podrá curar la herida o al menos cerrarla. Este no era el primer enano que había sido encontrado con heridas graves. 3 tenían heridas similares desde que el grupo había sido abandonado por Clark y Gerald, y los habían visto perecer. Ahora, no permitirían que eso volviera a suceder. Isa corrió hacia adelante y despejó el camino para Grace. El joven Fénix había estado observando desde el cielo cómo creaba una capa de nieve de hielo para ayudar a la fuerza que había obtenido de la bruja de invierno. Ambos trabajando juntos crearon un ambiente frío que ralentizó a los monstruos y mantuvo las llamas a raya. Esta combinación de habilidades contrastaba radicalmente con lo que hacían Ralph y Brad, que luchaban en medio de un calor y un humo brutales. A medida que Ralph había invocado al dragón bebé y al jabalí fundido, ambos habían ido aumentando cada vez más la temperatura en torno a su zona de combate. Debido a esto, habían atraído la atención de muchos más monstruos. Como los atacaban constantemente, Brad se había enardecido. Había atravesado a varios monstruos, tanto enanos como insectos. Debido a esto, se había cubierto de diferentes sangres, creando una apariencia aterradora ya que él y sus armas poseídas irradiaban un aura sedienta de sangre. Aunque no utilizó exactamente la habilidad de locura, cualquiera que presenciara esto entendería que no había nada más que sangre y brutalidad en los métodos de defensa y ataque que utilizó Brad. No mostró ni un ápice de vacilación o miedo. Mostró una voluntad indomable que aplastó a los monstruos injustos que habían venido a él con malas intenciones. Se acerca uno grande, otro monstruo golem. La advertencia de ella vino de ella y su compañera. El espíritu infante no podía luchar por así decirlo, en cambio, había extendido una fina capa de energía espiritual que podía ayudar a Reese y advertir a los demás cuando los peligros estaban cerca. Ella se había abstenido de permitir que aparecieran todas sus bestias para no desgastar su propio cuerpo en caso de que apareciera un oponente peor. La advertencia del espíritu infante llegó cuando terminaron con la misión. Cuando apareció un monstruo más fuerte. Si Clark hubiera estado allí, habría podido usar su intuición y decirles qué oponente estaban presenciando. Pero por ahora, nadie más que los cielos sabía que era ese monstruo. Golem de carne mecánico, monstruo. Los aspectos mecánicos y los aspectos de carne del golem mecánico y el enano se mezclaron a la fuerza, lo que provocó un dolor unánime. Con esto, el compañero espiritual del golem mecánico, uno de los pocos golems mecánicos que aparecen de forma natural en la raza enana, y el enano se fusionaron. Esto hizo que el golem perdiera su voluntad y su espíritu natural. El dolor que esto provocó destrozó por completo el alma del enano, que se fusionó con los engranajes del cuerpo del golem. Debido a esto, el monstruo que quedó atrás grita de dolor mientras la sangre del cuerpo del enano actúa como combustible para los aspectos mecánicos del golem. La piel estirada sobre el metal es una defensa muy resistente contra los ataques mágicos basados en energía y también contra los ataques físicos. Sin embargo, cuando se corta, la sangre calentada por vapor brota y quema lo que haya causado la herida. Además de esto, los aceites de la mitad mecánica del golem hacen lo mismo. La mejor manera de acabar con este monstruo es perforar el corazón fusionado y el núcleo expuesto en el centro del pecho. Quedó expuesto cuando el destello y el metal se abrieron durante el proceso de fusión. La energía del metal.
Esta monstruosidad hizo que Ralph hiciera una mueca. Había luchado contra los enanos martillo de metal y los demás con armas fusionadas o con herramientas que hacían que su piel se volviera de metal. Pero este era otro monstruo horrible que simplemente no debería existir. Juró que también podía oírlo gritar. Sufría con cada movimiento. Los engranajes que se movían y desgarraban su propia carne le dieron ganas de vomitar. Pero mientras cargaba y canalizaba el calor de su compañero, el jabalí fundido, también sintió que una energía adicional fluía a través de él. El dragón respetaba mucho la fuerza de Ralph. Su vínculo era una base de poder igualitario donde la voluntad de Ralph era lo más importante. Inquebrantable en todos los sentidos. De ahí nació su vínculo de respeto. Por eso, el dragón joven comprendió lo que Ralph sentía al ver a este ser hecho de sufrimiento y sin fuerza real. Por eso compartió con él el fuego del dragón que había en su corazón. La preciosa energía del dragón que le permitía no ser un lagarto. Las llamas del dragón se encendieron sobre el hacha cuando Ralph cortó hacia abajo. Cortar el cuerpo de metal de este monstruo no era nada comparado con este nuevo ataque compartido por sus compañeros. El control de las llamas para su jabalí fundido y su fusión con el metal también fue suficiente. Luego, la energía del dragón agregada para manipular las llamas fue suficiente. Las llamas se extendieron alrededor del golem mecánico de carne, quemando sus partes carnosas y exponiendo por completo su núcleo. El corazón palpitante cableado con engranajes le permitió a Brad convertirse en un objetivo ideal. Su espada de armamento poseída golpeó con precisión y cortó el núcleo del corazón del monstruo sin un solo esfuerzo adicional. No tenemos otros monstruos cerca. Regresen para ayudar a María, dio la orden ella. Desde que Clark y Georg se habían ido, había estado cambiando los planes de batalla. Todo esto se debía a que María estaba trabajando duro para curarse. Las pociones se usaban en vendajes para estirarlos. Tenían unos cuantos, pero los efectos no se podían usar para curar a una sola persona. Debido a que el grupo se seguía dividiendo para que más personas resultaran heridas, ella se había quedado prácticamente sola. No es que esto fuera un problema. Actualmente, Reese había tomado un turno para remojar y envolver vendajes para ella. Las vendas empapadas se colocaban sobre quemaduras, cortes y heridas menores. Cerraban las heridas o curaban lo que podían. Esto también actuaba como el recurso provisional ideal para que María pudiera centrar más su atención en las heridas más grandes. Reese, envuelve las quemaduras de la pierna de la niña. Luego ayúdame a cubrir la cara de ese hombre con parches de vendaje. Necesito detener el sangrado de la pierna faltante de esta mujer. La curación de María estaba completamente enfocada en lo peor. La mujer que Grace e Isa acababan de dejar estaba en estado crítico. Pero estaba viva. Como Lit actuaba como ballenero principal, María trabajaba como asistente. Lit debía guiar con cuidado las energías balleneras que se utilizaban. Por lo tanto, María debía ser la encargada de detener el sangrado y proporcionar el entorno adecuado para la curación. En ese mismo instante, detuvo el sangrado de las arterias y venas mediante presión y las técnicas de sujeción adecuadas. Esto le permitió a Lit aplicar metódicamente energía espiritual curativa y venenos adormecedores en la pierna en cuestión. Quienes presenciaron esto comprenderían la profundidad del conocimiento que se estaba utilizando. María estaba usando un conjunto de técnicas que a muchas personas les llevaría años alcanzar incluso una maestría experimentada. En ese momento, se la consideraría una maestra. Lit también estaba guiando la energía espiritual con tanta precisión que alguien imaginaría que las bestias tenían la capacidad de realizar cirugías completamente solas. Movimientos delicados que protegían cada pequeña herida. Una belleza en su propia variedad. Una gran ráfaga de viento vino de la montaña de arriba. María solo echó una mirada hacia arriba mientras reenfocaba su mente. No podía poner toda su atención en la batalla en la que estaban envueltos Clark y Gerald. Aunque estaba preocupada, no veía el sentido de esforzarse en pensar en ello. Si se distraía, ella y todos los heridos aquí perecerían. Encontramos otros dos en el camino de regreso. Uno es un niño que estaba dentro de un golem. El golem estaba roto, pero él estaba inconsciente. El otro necesita una pequeña poción,
pero está completamente despierto y consciente. Brad y Ralph llevaban cada uno un enano. La mujer que llevaba a Brad miraba al herido con los ojos muy abiertos. Si está bien, ayudará junto con los demás. Solo haz que María la evalúe y luego que se una a vendar a los heridos. Ella dio la orden rápidamente mientras asimilaba el estado actual de las cosas. 53 heridos, 24 funcionales, 93 muertos encontrados. Es demasiado. Capítulo 748, Batalla y sigilo. Esa es otra pieza de ese monstruo, dijo Clark mientras Chai detenía una de las secciones del enjambre de sombras del cien pies que se movía justo frente a él. Esto era más de lo que podía contar en ese momento. La peor parte era que estas secciones eran más grandes. Claramente, se estaba acercando a la cabeza del monstruo que estaba cazando. Pero eso no era necesariamente algo bueno en ese momento. Especialmente porque podía ver que las secciones del monstruo habían causado daños significativos alrededor de la meseta. Mientras se movía entre los golems mecánicos y los golems de guerra, Clark había encontrado las paredes rotas dentro de esta área. Al menos 4 habían sido derribadas, con defensas incluidas. La única evidencia de que habían estado allí eran las bases de metal y las láminas de metal destrozadas por el suelo. Los enanos tenían un sistema de defensa muy fiable. Las murallas estaban hechas de aleaciones de metal resistentes. Esto impedía que las bestias básicas con afinidades terrestres pudieran atravesarlas fácilmente. Sin embargo, una muralla era solo una muralla. Por eso también tenían defensas preparadas en ellas. Las enormes ballestas que llevaban montadas disparaban densos proyectiles metálicos. La mayoría tenían pociones explosivas en los extremos que destruían las secciones más grandes de los 100 pies del enjambre de sombras. Cada explosión causaba un impacto ensordecedor que se desplazaba por el aire. Lo desafortunado fue que estos eran suficientes para derrotar a las secciones básicas. No podían derrotar a varias a la vez. Esto provocó que fueran superados en número y superados, lo que dejó a los enanos solos para luchar. Por lo tanto, los golems mecánicos y de guerra están en primera línea en este momento. Incluso con las paredes derribadas, muchos de los monstruos fueron asesinados al instante. Especialmente con Chai, que hizo que muchos de los monstruos tuvieran dificultades para moverse. El creciente número de golems que rodeaban a Clark se correspondía con el de algunos enanos que habían perdido los golems de guerra mecánicos que controlaban. Ni siquiera lo miraban de forma diferente. Estaban luchando contra los mismos enemigos, y eso era todo lo que necesitaban en ese momento. Sin segundas conjeturas ni pensamientos complicados. Solo pura batalla. Esto le había permitido a Clark tomar notas mentales de armas únicas que había visto usar a los enanos. Hachas que se podían ajustar para luchar a una distancia de hacha de asta o para usarse a una distancia más cercana. Había lanzas que se podían arrojar, luego se les podía romper la punta y reemplazarla para lanzarla nuevamente. Había un solo enano con una ballesta que se recargaba automáticamente. La cuerda, hecha de un metal denso, se estaba tirando hacia atrás y pequeñas bocanadas de vapor le permitieron a Clark entender por qué. Era un arma compleja que había demostrado muchas veces el grado de forja de los enanos. Sin embargo, no tuvo tiempo de hablar con ninguno de ellos. Los monstruos crecían en número a medida que la oposición a ellos comenzaba a unirse. Era una batalla de batallas y las secciones de esta enorme cantidad de monstruos seguían las órdenes del cerebro del cuerpo principal. Sabía que los enemigos lo estaban presionando para detenerlo. Quedan 2 muros, defendamos nuestro hogar, resonó el rugido casi tan fuerte como la siguiente explosión. Lo suficiente para que Clark sintiera que había entrado en un verdadero campo de batalla, si alguna vez había visto uno. Cuerno de espíritu de guerra, ultra raro. El cuerno del espíritu de guerra es una bestia de tipo espiritual y metálico. Su forma de cuerno le permite utilizar el aspecto metálico de su afinidad con la energía para crear vibraciones. Estas vibraciones utilizan la energía espiritual que posee para aumentar la moral de los demás a su alrededor al aumentar el flujo de energía dentro de su cuerpo. Debido a su forma única, no puede usar sus habilidades sin su compañero. Se lo considera una bestia incapaz de combatir. Sin embargo,
Es extremadamente poderoso cuando se lo usa para apoyar a un ejército. Aquellos que pueden ganarse su respeto a menudo descubrirán que les da impulsos adicionales a sus salchichas de energía. Ese era el sonido que se había escuchado a su alrededor. Clark se sorprendió al sentir que las energías de su cuerpo aumentaban. Era como si le hubieran dado una poción para aumentar su energía temporalmente. Sin embargo, sabía que no tendría los mismos efectos secundarios que una poción con la habilidad de esta bestia. Sintiendo que Debbie le advertía, Clark saltó hacia un lado y vio que una gran sección de metal caía al suelo. Frente a ellos había una serie de secciones de 100 pies de enjambre de sombras. Habían estado destrozando otra pared. Los edificios que estaban frente a las paredes apenas se alzaban sobre la enorme pared que cualquier otra persona consideraría impenetrable. «Hazte a un lado». Los gritos de Geralt sorprendieron a los enanos que lo rodeaban. No había hecho alarde de su presencia hasta ahora. Llegar a las murallas antes que Clark había sido fácil. Había logrado escabullirse usando el camuflaje de su compañero. Incluso pudo mencionar que había una batalla más grande cerca de unos enanos que habían estado patrullando más cerca de la muralla. Por eso, esos enanos habían traído más aliados y ese cuerno que Geralt sintió le dio más inspiración para moverse más rápido. Junto con esto, también habían mostrado cómo los golems estaban siendo llevados a través de las paredes. Se podían quitar grandes secciones para poder acceder al espacio entre las paredes. Geralt se adentró en una y se adentró más. La siguiente sección en la que se encontró estaba llena de 10 veces más golems de guerra mecánicos. Todos listos para la siguiente orden. Todos de pie junto a la última pared que definía el hogar del enano. Intruso. El que vio a Geralt era un enano que sostenía un par de anteojos extraños. Irradiaban energía espiritual, lo que le hizo darse cuenta de que se trataba de una bestia, no solo un objeto que habían creado. Pero eso estaba bien, Geralt estaba lejos de la lucha por el momento y había llamado la atención del enano a cargo. Mientras los golems de guerra mecánicos lo rodeaban, levantó las manos. Cada marca y pin que tenía mostrando de dónde era claramente visible. Mi nombre es Geralt de la Alianza Universal. Cada ciudad humana y la ciudad élfica están aliadas para luchar contra los cultistas de la luna de sangre. Estos monstruos son los cultistas de la luna de sangre y hay dos monstruos principales. Mi grupo está afuera en las ruinas de la ciudad de la mente salvando a tu gente y nuestro líder está luchando contra el monstruo más poderoso en este momento. Pero necesitamos encontrar al segundo. Vine aquí para convertirme en aliado. Hubo una parada repentina de los golems de guerra mecánicos. Unos cuantos enanos blandiendo armas y vistiendo armaduras más pesadas se acercaron. Parecía que el de las gafas todavía estaba de pie tranquilamente mientras lo observaba. Mi compañero, los vasos de cristal pueden ver a través de las ilusiones y distinguir las verdades básicas de las mentiras. Niño humano, acabas de decir la verdad. Algo que me cuesta creer. Dilo de nuevo, pero lentamente. El enano movió una mano para hacer que los golems dieran un paso atrás. Fue un golpe de suerte. Mientras Geralt comenzaba a explicar todo lo que podía, el enano que lo había visto no dejaba de asentir y hacer señas para que se acercaran diferentes enanos con armadura. ¿Qué son estos monstruos que están atacando? ¿Qué sabes tú? Geralt pensó que esto sonaba a progreso. Pero estaba seguro de que los enanos no estaban escuchando sin hacer nada. Por lo que podía ver, los golems estaban siendo trasladados. Algunos enanos los piloteaban y comenzaban a partir hacia el campo de batalla. Se habían preparado diferentes armas, ya que habían oído hablar de la afinidad con la oscuridad y del hecho de que el 100 pies del enjambre de sombras tenía caparazones con lenguas cuanto más grandes eran las secciones. Cuando mencionó un monstruo de tipo agua que se había extendido y que había provocado que los enanos se convirtieran en monstruos, todos se quedaron paralizados. Se les había advertido de lo que estaba sucediendo, de lo que había sucedido que había destruido su ciudad minera en movimiento. Habían recibido estas advertencias como una última comunicación de emergencia. Ahora que sabían que la amenaza estaba aquí con el otro monstruo, no les importaba en absoluto lo que Geralt quería en cuanto a una alianza. Estaban listos para acabar con el villano que les había causado mucho más daño. Nuestros aliados deberían estar en camino.
Los elfos llegarán aquí primero para ayudarnos. Deberían poder ayudar con la curación más de lo que puede hacer nuestro único sanador. Hará que las cosas sean más rápidas. Especialmente porque tenían los planes de Clark para ayudar a sus bestias. Esto cambió la atmósfera nuevamente. Los enanos que escucharon que los elfos venían no parecían felices. Son aliados, no enemigos. Saben que vinimos aquí para aliarnos con ustedes también. Si hubiéramos sido más rápidos, podríamos haber evitado que estuvieran en esta situación. Por mucho que Georg quisiera que sonara mejor, esa era la realidad. No necesitaban agradarse. La raza enana en este momento solo quería sobrevivir. Capítulo 749, lanzado hacia adelante. Por ahora confiaremos en ustedes. Cuando estos supuestos aliados lleguen aquí, ustedes serán quienes se aseguren de que no haya ningún incidente. Habrá un precio que pagar si fallan. El comandante enano sintió que esa era la verdad. Sintió que su supervivencia dependía de la cooperación en lugar de la ignorancia obstinada. Los golems mecánicos deben estar equipados con armaduras a prueba de agua. Instaladores, comiencen a preparar el escuadrón de golems mecánicos número 7. Armeros, comiencen a vestir a los pilotos con trajes con ribetes de goma. Quiero que esto esté listo en los próximos 10 minutos. La orden fue gritada por todos los enanos que se preparaban. El movimiento repentino sacudió el suelo y Georg se preguntó cuántos golems había dentro de este escuadrón que acababa de escuchar anunciado. Humano, dinos qué más sabes. Nos estamos preparando para combatir al monstruo que dijiste que tiene afinidad con el agua. ¿Qué más? Mientras tanto, Clark estaba en medio de la batalla. Podía sentir que él y Shai estaban provocando un cambio masivo. Muchas de las sesiones del enjambre de sombras 100 pies yacían muertas en el suelo a su alrededor. Específicamente debido a los golems mecánicos que también habían estado allí. Cuando empezaron a luchar codo a codo con Clark, habían mantenido cierta distancia, solo por sentido común. Ahora que los enanos que los pilotaban se habían enterado de que Clark y Shai luchaban junto a ellos, no se contuvieron. Cuando una sección de monstruos venía por detrás, un golem mecánico o un enano con armadura defendía a Clark. Cuando les sucedía lo mismo, un hilo de sombra ataba la sección y permitía a los derivas recuperar las ventajas que necesitaban. Hizo que el campo de batalla comenzara a convertirse en un cementerio de partes de monstruos. Sin embargo, no terminaban. Ahora había secciones más grandes con más pinzas y más patas. Una clara señal de que las secciones estaban regresando al cuerpo principal. Que la cabeza del 100 pies del enjambre de sombras estaba sintiendo la amenaza. Una explosión de energía oscura se extendió y todos se prepararon. Clark sintió que Debbie le advertía con mucha más fuerza que antes. Esto no se debía a que Debbie no pudiera luchar a su lado, sino a que había visto al monstruo que estaban tratando de matar. El monstruo al que Debbie también estaba tratando de alcanzar y luchar. La energía oscura era más densa en esa zona, lo que dificultaba ver lo que tenían delante, pero Clark tenía los beneficios de la energía del dragón de Krim, la energía de las sombras de Shai y la energía única del alma y la muerte de Debbie. Su cuerpo estaba templado de una manera que no lo estaba el de ninguna otra persona. Por lo tanto, sus ojos se adaptaban fácilmente al entorno que los rodeaba. Podía verlo, el cuerpo parcial del 100 pies del enjambre de sombras intentando volver a adherirse a algunas de las secciones más grandes de su cuerpo que había convocado. Pero había problemas. Las secciones se dañaron debido al cambio repentino en la batalla contra los enanos. Clark las había empujado juntas, lo que provocó que las partes del cuerpo del monstruo sufrieran más daños. Además de esto, había agotado una cantidad significativa de energía oscura para atacar a dos enemigos principales. La ciudad minera en movimiento y ahora la base enana. Cada pared había luchado contra su destrucción. Múltiples golems mecánicos de diversas formas habían sido derrotados, pero habían dejado sus marcas. Cada enano que había muerto luchando no había muerto dejando atrás a un oponente sin un rasguño. No, había suficiente daño para debilitar a este poderoso monstruo. Muchas secciones de su cuerpo habían sido destruidas. Nunca podrían reformarse y las que podían aún estaban dañadas.
Algunas estaban en tan mal estado que se vieron obligadas a permanecer en el estado de la sección en que se encontraban. El cuerpo principal no podía unirlas correctamente a sí mismo. Esta era otra debilidad que ahora tenía. Especialmente porque constantemente sangraban más de su energía. Voy a entrar. Por favor, apóyame con las ballestas. Clark habló lo suficientemente alto al golem mecánico más grande que había cerca. Podía decir que era una especie de leyenda. Todos los demás golems mecánicos y enanos se movían naturalmente a su alrededor. Tanto que cualquiera podría distinguirlo como especial. Los enanos no dudaron en comenzar sus movimientos. Clark había logrado acercarse a la oscuridad, lo que los sorprendió. Sin embargo, percibieron las energías caóticas que irradiaban de él. Podían sentir una opresión que era mayor que la de la mayoría de sus golems mecánicos de mayor calidad. Incluso el centurión era algo que tenía límites. Sentían una energía más peligrosa de Clark en este momento. Esta energía de muerte que hizo su aparición era algo con lo que Clark todavía estaba luchando. Al igual que Debbie. Era una energía peligrosa que podía ser una espada de doble filo. Podía dañarlos tanto a ellos como a los enemigos. Pero cuando Clark se sumergió en la meditación en movimiento de la tormenta fluida, sintió que encajaba mejor. Ya sea por el entorno más oscuro que sorprendentemente aumentó la energía de sombra que Shai le dio, o por el hecho de que Clark había podido destruir múltiples partes de este monstruo durante las últimas horas, ahora tenía una mayor comprensión de la energía que lo envolvía a él y a la lanza de tormenta lunar. Las secciones dañadas se lanzaron contra él cuando los monstruos sintieron la amenaza que se acercaba. La gran cabeza que también se había centrado en él hizo sonar sus pinzas mientras controlaba sus secciones a distancia. Lo que Clark podía decir desde donde estaba era que la cabeza tenía una antena larga. Podían enviar más energía oscura a las secciones que era como las controlaba. Sus pinzas también eran dentadas y mucho más afiladas. Eso también se sumaba a los ojos intimidantes. Los 6 miraban hacia adelante con una mirada puramente depredadora. Sin embargo, nada de esto desanimó a Clark. Si bien sabía que la forma más pequeña de este monstruo seguía siendo peligrosa, sentía que él era más grande. Su vínculo con Krim se lo estaba diciendo. Krim era un dragón noble. No importaba si había comenzado como un dragón de limo de todo tipo. Un dragón era más grande que cualquier insecto o monstruo que se pareciera a uno. Una reacción natural en la existencia de un Drgasin. Esta mentalidad le permitió a Clark cortar y descuartizar sin esfuerzo los puntos débiles de las secciones de los monstruos atacantes. Podía usar el análisis para detectar los aspectos más débiles de sus caparazones. Solo unos pocos tenían poco daño, pero eso era suficiente. Una abertura para que él cortara y atravesara sus cuerpos con su lanza. El repentino chillido que se escuchó cuando Clark notó que se disparaban rayos hacia la zona más oscura demostró que los enanos eran inteligentes. Se habían dado cuenta de que el 100 pies del enjambre de sombras se escondía en la zona más oscura. Ahora, usaron eso para disparar rayos y hacerle más daño. Se rompieron pequeñas secciones del cuerpo del 100 pies del enjambre de sombras. Esto lo obligó a ejercer aún más energía oscura para intentar recuperar más partes de su cuerpo. Desafortunadamente para él, Debbie había visto un punto débil y lo mordió. La repentina disminución de la energía del alma afectó al monstruo mucho más de lo que hubiera esperado. Debbie también se aseguró de que mordiera las secciones que parecían más débiles. A su vez, la energía oscura que controlaba las secciones sueltas se vio interrumpida. Como resultado, las secciones se volvieron locas. Atacaron incluso a los monstruos en los que los enanos habían sido convertidos por el monstruo acuático desconocido que usaba la poción demoníaca. Esto produjo más aberturas para que los rayos perforaran el caparazón del monstruo de cuerpo verdadero. Sin embargo, Clark vio que el monstruo se había dado cuenta de que su vida estaba en peligro. Como muchas bestias harían, puso en juego sus instintos. Esto hizo que la cabeza se desprendiera de nuevo y comenzara a correr. Clark sabía que esta era una actitud de autosalvación que una bestia con un enjambre podría tener, podría regenerar las secciones. Pero no podría regenerar el preciado cerebro que lo controlaba todo. Canalizando más energía hacia la lanza de tormenta lunar,
Clark imaginó que era una luna agitada, envuelta en una tormenta de energías imposibles de distinguir. Sintió que esa imagen era lo que necesitaba en su mente mientras retiraba el brazo y tomaba una respiración profunda. Mientras liberaba toda esa energía en un lanzamiento gruñido, el aire se volvió denso. Clark había forzado una gran cantidad de energía de su compañero hacia la lanza cuando la arrojó. El crepitar de los relámpagos alrededor de la lanza también demostró que había podido reunir suficiente energía para ser aún más devastadora en el transcurso de la batalla. Mientras la lanza volaba por el aire mismo estaba pesado. Como si hubiera ralentizado lo que todos los enanos estaban observando, aquellos que podían verla. Pero en ese destello de luz, había ocurrido algo imposible de que sucediera. Algo que no se hubiera podido hacer cuando la batalla había comenzado. Las secciones de 100 pies del enjambre de sombras colapsaron sin la energía que necesitaban. Inmediatamente, la energía oscura se vio obligada a disiparse, lo que permitió que la luz del sol regresara por completo a la meseta. Las ruinas podrían haber sido aterradoras, pero los enanos que estaban allí todavía estaban vivos. Podían reconstruir sus muros. Capítulo 750, el segundo monstruo. Los enanos comenzaron a vitorear. Los golems mecánicos piloteados por el enano también mostraron mucha energía, ya que eso era el resultado de los enanos vitoreando desde adentro. Los golems mecánicos siguieron moviéndose. Todavía estaban luchando contra los pocos monstruos enanos creados a partir de las pociones demoníacas que se habían esparcido. Era un espectáculo digno de ver. La energía del arca perdió repentinamente todo control sobre ella y se disipó extremadamente rápido a la luz del sol. Esto era simplemente el equilibrio de energías en el mundo. La energía oscura normalmente no sería tan densa aquí. Incluso las partes del cuerpo del 100 pies del enjambre de sombras estaban perdiendo su energía oscura muy rápidamente. Clark solo podía pensar en cómo podría almacenar más piezas de este cuerpo, incluida la cabeza, para que Schai pudiera usar la energía oscura. Ella tenía el tipo específico de energía de sombra, pero ahora tenía una relación más cercana con la energía oscura después de su crecimiento. Ahora era una bestia poderosa, una especie única. Si Schai comprendiera mejor su tipo secundario, seguramente tendría un mejor control sobre la energía de las sombras que poseía. Era lo cercanos y relacionados que estaban los dos. Uno era un poco más único que el otro. Más raro. Sin embargo, Clark no percibió nada bueno. Aunque el monstruo principal había sido eliminado por el ataque de su lanza de tormenta lunar, sintió que nada estaba bien. El cuerpo del monstruo yacía derrotado, la sangre brotaba de él, lo que provocó que apareciera un charco en el suelo. Tampoco vio completada la misión del sistema. Tuvo que ayudar a rescatar a los enanos de las ruinas de la ciudad minera, tarea que su grupo debería completar más pronto que tarde. Eran más fuertes de lo que él mismo se permitía pensar a veces. Solo quedaba salvar esta base, la base de los enanos en su mundo. Había sido atacada y quedaban 2 muros para protegerla. Sin embargo, eso lo dejó preguntándose si las cosas serían buenas o malas. Especialmente porque acababan de perder una gran parte de su base. A pesar de todo, la sensación de que algo andaba mal no desapareció. Clark podía sentir que sus compañeros sentían lo mismo. Había una tensión en el aire que no se disipaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había otra bestia que estaban olvidando. No, otro monstruo que estaban olvidando. Un violento silbido comenzó a surgir del cuerpo conectado del 100 pies del enjambre de sombras. Su cuerpo roto comenzó a moverse y el caparazón se agrietó. De las hendiduras de su cuerpo, una sangre de color carmesí intenso comenzó a acumularse. Era más espesa que la sangre que había sangrado antes. Monstruo de baba de sangre carmesí. Al obligar a un slime espiritual a consumir solo la sangre de su domador durante 10 años, este finalmente fue consumido por completo. Cuando esto sucedió, el domador perdió la cabeza y se convirtió en el núcleo del slime. Debido a esto, el cuerpo ha sido comprimido en un núcleo de baba esquelética que produce sangre en función de la comida que el cuerpo de baba consume. Por lo tanto,
la afinidad espiritual por el monstruo se utiliza por completo para alimentar el núcleo esquelético y producir el cuerpo sangriento de la baba en lugar de usarse para curar u otros métodos naturales de una baba. Esto también tiene un inconveniente: el riesgo de morir es mayor porque la sangre puede llevar venenos al núcleo esquelético. Sin embargo, esto se evita utilizando la sangre tóxica de otros monstruos como una forma de defender las debilidades naturales del núcleo. A menudo usa su cuerpo para mejorar a los monstruos que posee. Luego, cuando ese monstruo o bestia muere, el slime carmesí consume toda su sangre para crecer. Tiene un método muy singular para controlar el agua debido a que tiene un tercer tipo de afinidad. El tipo de sangre solo se obtiene gracias a su comida, al agua y a la afinidad espiritual que obtuvo al consumir sangre. Para derrotarlo, el mejor método sería destruir el núcleo por completo. Sin embargo, este monstruo había consumido una gran cantidad de energía demoníaca al usar las pociones de sangre demoníaca dentro de su cuerpo. Debido a todo esto, puede usar su cuerpo y concentrar la poción para hacer que un ser se convierta en un monstruo. Actualmente, esto tiene menos posibilidades porque utilizó casi todo su cuerpo principal y energía demoníaca para crear una gran cantidad de monstruos en una lluvia de pociones mezcladas con sangre de demonio. Sin embargo, sigue creando monstruos lentamente cuando tiene la oportunidad. Esta es la longitud de la inteligencia de esta especie de monstruo. Solo puede recibir órdenes de quien la creó debido a que deformó las mentes y las almas del domador y de la bestia mientras se creaba a la fuerza. Clark sintió un dolor en el corazón al darse cuenta de que esa persona, esa bestia y ahora ese monstruo habían sido torturados durante 10 años. El domador había sido desangrado hasta que sus bestias habían perdido su mentalidad y conexión, consumiendo a su domador y obligándolos a estar juntos por completo. ¿Qué persona podría hacer algo tan horrible? Retrocedan. Nadie que no tenga algún tipo de armadura a prueba de agua puede avanzar. Ese monstruo puede crear otros monstruos con su cuerpo. Clark sintió que Crim irradiaba aún más energía de dragón mientras mantenía la forma de la armadura protectora para Clark. Si se inundaban con este cuerpo de baba de sangre carmesí, podrían defenderlo temporalmente. Especialmente si Crim era capaz de crear algo de fuego de dragón para quemar el cuerpo. Pero esto era solo una parte: los golems mecánicos y los enanos no estaban a salvo. Clark podía ver los huecos en los golems mecánicos piloteados. No tenían forma de defenderse del cuerpo de slime que se les colaría y crearía monstruos. Esto daría lugar a una nueva guerra en este mismo momento. Si los enanos que no contaban con los golems mecánicos para defenderse fueran atacados, también se convertirían en monstruos. Monstruos más pequeños, pero también muy peligrosos para los dos últimos muros que quedaban frente a los monstruos. También estaba el dolor de los enanos al tener que matar a su propia gente, especialmente al verlos convertirse en monstruos, algo que los dejaría con heridas profundas si lograban sobrevivir a este nuevo riesgo. Adelante y destruyan esa enorme pila de baba. El rugido que se escuchaba detrás de ellos lo encabezaba un escuadrón de golems mucho más grande. Sus armaduras eran diferentes. Sus golems mecánicos eran diferentes. Clark, retrocede y déjanos encargarnos de esto. Los enanos tienen armaduras a prueba de agua. Geralt saltó sobre el cuerpo de una sección de monstruos. Llevaba una bola redonda de metal que apuntaba hacia él. En un movimiento rápido encendió una cerilla que le habían dado los enanos y arrojó la bola. Una masa de humo salió de la bola y Clark, junto con los enanos menos defendidos, comenzaron su retirada. Se les había preparado para retirarse y dejar que el nuevo escuadrón luchara. Fue un momento perfecto, como si hubieran sido escritos en el destino de esta manera. Llegué a los enanos y les conté todo. Cuando me escucharon y confiaron en mí, comenzaron a preparar sus golems con goma y un montón de otras cosas. Ellos se encargarán de ese monstruo. Clark miró hacia la retirada y vio que los enanos estaban lanzando algunos rayos explosivos al cuerpo del slime. Esto provocó que pedazos del slime infundidos con pociones de sangre demoníaca cayeran por todas partes. Toda la zona se había convertido en un riesgo. Si hubiera estado allí, tendría que concentrarse en defenderse de la poción dentro del slime todo el tiempo. Además de esto,
Clark también vio que el núcleo giratorio dentro del limo de sangre carmesí estaba siendo dañado levemente. Los pernos podían atravesar al monstruo muy profundamente sin detenerse ni desviarse. Todo esto se debía a la inmensa fuerza detrás de las cuerdas de metal hechas para los accesorios de la ballesta. Fue una asombrosa hazaña de forja que dejaría a cualquiera asombrado. El monstruo que debería haber sido el más peligroso se estaba reduciendo a nada más que un charco. Todo gracias a que Gerald compitió con los enanos y compartió la información adecuada. Todo esto fue posible porque habían logrado llegar allí esta vez. Para colmo, Clark sintió que las paredes temblaban. Los enanos también habían preparado algunas de las ballestas parcialmente dañadas. El monstruo iba a caer más temprano que tarde. Sus esfuerzos conjuntos demostraron ser la razón por la que habían logrado defender estas dos últimas paredes mucho mejor que las otras. Vamos a encontrarnos con el comandante. Parece que los enanos tienen esta computadora de mano. La explosión de múltiples rayos explosivos era todo lo que Clark necesitaba oír. No necesitaba ver cómo se rompía el núcleo del esqueleto. Confiaba en que los enanos habían hecho más que derrotar a este monstruo. La tortura por la que había pasado podría terminar. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.